ocean of memories. Simultánea. Actividad simultánea. Actividad simultánea. Multioperador. Multiradio Club. Multiindicativo. Radio Plus. Radio Plus. Diferentes comarcas. Un objetivo. Ensayar y preparar una estación multibanda completamente autónoma para emergencias. Aquí comienza todo su poder. No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. El momento más esperado ha llegado. Llegando al sitio, el equipo como un reloj sincronizado se pone a trabajar organizado metódicamente. En el mínimo tiempo posible se tiene disponible la primera estación, llamando en HF. TQ 10 metros, TQ 10 metros, TQ 10 metros. Llama EA3 Radio Kilo Bravo, EA3 Radio Kilo Bravo. Y a los pocos minutos comienza la segunda. Más una tercera de reserva quedan completamente operativas. TQ 10 metros, TQ 10 metros, TQ 10 metros. Llama EA3 Radio Kilo Bravo, EA3 Radio Kilo Bravo. 3 Radio Kilo Bravo y 3 RKR portables. Ahora. Desde diferentes DXCC se suceden sin parar y en cuestión de minutos y en el tiempo previsto se van recibiendo los primeros reportes desde diferentes municipios de la península. Acabado en Florida, adelante. Hola, buenos días. Eco Bravo 1, Florida, Papá, Florida, 59. 1, Florida, Papá, Florida, 59, gracias. Un saludo, QRZ. La 4, el xilófono kilo, 59, gracias, QRZ. 7, tango, 59, QSL. TQ 10 metros, EA3 Radio Kilo Bravo, EA3 Radio Kilo Radio, portable, DNE 08174, desde el DNE 08174, válida para el diploma de radioclubs del mundo de la Federación Digital Ecualpa. EA3 RCN y EA3 Radio Sierra 7048. Otorgando puntos. Alfa 6, Bravo,
6, Bravo Eco, buen día, signo. Ok, Eco Canadá 2, América Whisky Delta 59, caballero, gracias. ¿Por receta? Eco India, adelante. Ok, a 5, Eco India 59. A ver, creo a 1 Alfa Whisky y a 1 Radio Charlie Mike, pues L. Esperamos no tener que poner en práctica este ejercicio en una emergencia real, aunque los radioaficionados estamos en constante entrenamiento para posibles emergencias. Siempre listos, siempre preparados, de forma totalmente autónoma, resultando el único medio de comunicación en algunas emergencias. Allá donde no hay cobertura de telefonía móvil, donde no hay electricidad, o en según qué situaciones todo está inaccesible para las comunicaciones, allí llegamos los radioaficionados. Acércate y descubre la radioafición. Adelantándonos al futuro. Ensayo de emergencia con la estación Eco Alfa 3. Han intervenido en el ejercicio de este simulacro Eco Alfa 3 Alfa Delta Unión, Eco Alfa 3 Bravo Delta Delta, Eco Alfa 3 Bravo Fox Eco, Eco Alfa 3 Bravo Lima November, Eco Alfa 3 Charlie Charlie, Eco Alfa 3 Charlie India Whisky, Eco Alfa 3 Charlie Whisky Zulu, Eco Alfa 3 Golf Tango Yankee, Eco Alfa 3 Romeo Eco, Eco Bravo 3 Eco Papa Papa y Eco Charlie 3 Tango Sierra. Y desde diferentes puntos, Eco Alfa 3 Eco Juliet Alfa, Eco Alfa 3 Fox Tango Whisky, Eco Alfa 3 Golf Victoria Victoria y Eco Bravo 3 Delta Romeo November. Los indicativos utilizados fueron Eco Alfa 3 Romeo Charlie November, Eco Alfa 3 Romeo Kilo Bravo, Eco Alfa 3 Romeo Kilo Romeo y Eco Alfa 3 Unión Romeo Sierra, correspondientes al Radio Club Sabadell, Radio Club Barcelona, ARMIC, la Asociación de Radioaficionados Minusválidos Invidentes de Cataluña y Unión de Radioaficionats de Sabadell, que aprovecharon la ocasión para otorgar puntos válidos para el diploma EANET. Además, también colaboraron la Unión de Radioaficionats de Cataluña, Eco Alfa 3 y la Federación Digital Eco Alfa. Este acto se enmarca dentro de las sesiones preparatorias que organizan diversos radioclubs de Cataluña para hacer frente a posibles situaciones de emergencia. La intención era coordinar esfuerzos y material para mejorar el tiempo de respuesta llegado el caso. Tienes más información en las siguientes webs: www.gratisweb.com/Eco Alfa 3 Romeo Kilo Romeo /Eco Sierra Papa /Index 2.html y también en www.feriea.org.